Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos como cada domingo para recordar que Dios viene a nuestra vida, que Dios está cerca y que quiere salvarnos. Vamos a comenzar esta celebración encendiendo los 4 cirios de nuestra corona. La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad, salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad, ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que le reciben. Dios no encuentra mejor lugar que aquel pesebre, porque ahí estaba el inmaculado amor que lo recibe. Así, al encender estos 4 cirios, nos unimos a la Virgen y San José, con el deseo sincero de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro corazón. Ahora, hermanos, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá,
De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel. Él levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, estamos ya comenzando el cuarto domingo de este tiempo de Adviento. Estamos ya a menos de una semana de comenzar el tiempo de la Navidad, y justamente en este sentido nosotros podemos ver que ya estamos en la última parte, ¿verdad? En la última recta final del Adviento. La primera parte era toda el recordar, ¿verdad?, que tenemos que prepararnos para recibir al Señor, para descubrirlo en nuestra vida. Ahora esta última parte, que empezó desde el 17 de diciembre, nos prepara precisamente para descubrir, ¿verdad?, cómo poder recordar el nacimiento histórico de Jesús, cómo hace más de 2000 años Jesús nació en Belén. Y para ello la liturgia nos va colocando en estos días, ¿verdad?, en el Evangelio, nos va colocando los llamados relatos de la infancia, así denominados, ¿no?, que a veces los pudiéramos interpretar solamente, ¿verdad?, como pequeñas historias o anécdotas de cuando Jesús era niño o en torno a su nacimiento. Pero estos relatos de la infancia no tenemos que verlos simplemente como unas anécdotas, ¿verdad?, de cuando en torno a la infancia de Jesús. No, estos relatos nos hablan de algo mucho más profundo. No nada más es para saciar nuestra curiosidad. ¿Qué pasó cuando nació Jesús? ¿Cómo era cuando era niño? No son relatos de curiosidad. Son grandes enseñanzas, son grandes catequesis. Porque cuando los evangelistas escribieron, no escribieron para contarnos la vida de Jesús. Lo escribieron para enseñarnos quién es Jesús y cómo su mensaje puede transformar nuestra vida. Así que estos relatos de la infancia tratan precisamente de darnos una gran enseñanza en nuestra vida y pretenden dentro del Evangelio anunciar, ¿verdad?, presentarnos todo lo que a lo largo del Evangelio se irá desarrollando. El día de hoy encontramos este llamado pasaje de la visitación, ¿no? María, que va a visitar a su parienta Isabel. ¿Pero qué representa este encuentro? Porque esto no es solamente una visita de cortesía, ¿no?, de caridad, es sobre todo un encuentro de dos mujeres que representan dos tipos de hombres distintos, que representan dos comunidades diferentes. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver que hay una distinción entre María e Isabel. Isabel es una persona que ya es anciana, ¿no?, una persona mayor, ¿no?, y que en el origen era estéril, ¿verdad? Si ustedes van al inicio del Evangelio, dice que Isabel era estéril. Pero finalmente queda embarazada, ¿verdad? Queda embarazada en medio de su vejez, entrado en días, ella queda embarazada. Y por otro lado tenemos a María, que ella no es anciana, ¿no? Ella es joven, ¿verdad? Está empezando en su vida, ¿no? Está desposada con un joven llamado José. Es una comunidad, es joven. Por lo tanto, ¿quiénes representan Isabel y María? No solamente son estos dos personajes de la historia, sino también representan dos tipos de vivir, dos modos de comportarse en la historia, y por lo tanto son dos comunidades distintas. Isabel es una persona ya anciana, mayor, ¿verdad? Y decíamos, estaba estéril. Entonces, ¿quién representa a Isabel? Isabel representa el Antiguo Testamento, ¿no? Isabel representa la antigua comunidad, que en un momento determinado de su vida perdió el horizonte y quedó estéril. Ya no fue capaz de ser fecunda, ¿no? Ya no fue capaz de tener hijos. Y por lo tanto, no tener hijos, ¿qué significa en la Biblia? No tener un futuro.
Y Zacarías, ¿verdad?, que es el esposo de Isabel. Quiere decir que esta pareja de ancianos representan el Antiguo Testamento. Aquellos que ya no son, que son estériles y ya no tienen un futuro, están condenados a desaparecer. ¿Quién es el único que los puede salvar? Dios. ¿Y cómo salva Dios? Dios salva por medio de la palabra. Porque en un momento determinado, ¿verdad?, si ustedes leen el Evangelio, ¿verdad?, dice que el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que va a tener un hijo, ¿no? Y ese hijo va a ser Juan el Bautista, ¿no? El último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace un profeta? Proclama la palabra. Quiere decir que el futuro de la antigua comunidad podrá haber un futuro, más bien dicho, en la medida que escuchen la palabra del profeta. Una palabra que los anime, una palabra que los transforme. Pero si no son capaces de tener esa palabra, de generar, de engendrar esa palabra, estarán condenados a la desaparición, a la muerte. Por lo tanto, no solamente hay que verlo ahí como que hay los parientes de Jesús, no, está hablando de una comunidad muy concreta. Y a lo mejor nosotros pudiéramos ser como si Zacarías e Isabel. Y no porque digamos, ay, sí, ya estoy entrado en años. No, aquí no es de edad. Puede ser un jovencito y ser como Zacarías e Isabel, ¿no? Ancianos no en edad, ancianos en la vida, ¿no? Cuando la gente piensa que ya no tiene sentido su vida, ¿no? Cuando dice, ya no tengo futuro, ya no puedo seguir adelante, ya no puedo cambiar, ya no tengo nada que hacer. Ahí está Isabel y Zacarías, ¿no? Ancianos no por la edad, ancianos por su mentalidad, ¿no? Ancianos por su modo de vivir, que ya no produce nada, ¿no? Una persona que vive desanimada toda la vida y dice, ay, que estoy terrible, ay, que mi vida no sirve para nada. Bueno, ¿qué futuro puede tener? No tiene nada, ¿no? No tiene ningún futuro. Ahí está representado Zacarías e Isabel. Y ahí puede estar representado cualquier persona de cualquier edad, repito, ¿no? Hay jóvenes que hoy día, ¿verdad?, viven tristes, viven siempre deprimidos, viven siempre sin sentido, creen que su vida no tiene sentido. Ahí está Zacarías e Isabel, ¿no? Sin futuro, sin nada que hacer, ¿no? Sin nada que hacer, nada que realizar, sin ningún proyecto de vida, ¿no? Zacarías e Isabel, sin ningún futuro. Una comunidad que vive de Dios, que dice creer en Dios, no puede vivir sin futuro. Por eso les va a dar un hijo, que es Juan el Bautista, para que tengan un futuro, para que empiecen a animarse. Pero no basta con tener un hijo, necesitan algo más, necesitan al Salvador. Y entonces aparece María, que es joven, ¿no? Y entonces María representa el Nuevo Testamento, ¿no? La juventud, lo nuevo, ¿no? La que está abierta a Dios en cuanto le avisan que va a ser la madre del Salvador. En primer lugar, si tiene dudas, ¿no? Al principio duda, ¿verdad? ¿Cómo podrá hacer esto? Pero finalmente dice, hágase en mí según tu palabra. A lo mejor María sí no termina de comprenderlo todo, pero está abierta a Dios, está abierta a la aventura. De hecho, aventurarse ahí a las montañas de Judea, pues no es que sea una gran, no es que no sea una aventura, ¿no? Aventurarse, imagínense todo lo que implicaba caminar, una muchacha ahí sola en medio de las montañas. Y no vayan a creer que era todo muy seguro, ¿verdad? Claro, no era como la Ciudad de México tampoco, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, había ladrones ahí de repente, ¿no? Ella se aventura para visitar a Isabel, para visitar a aquella parienta que no tiene vida, que tiene ya un futuro pequeñito, que su vida está llegando a su final, va a visitarla. Por lo tanto, el encuentro de María con Isabel no solamente es un encuentro de familia, es un encuentro de comunidades. La comunidad que está abierta al futuro, la comunidad que tiene al Salvador en su vientre, la comunidad que quiere transformar su vida, su historia y quiere revolucionar lo más profundo de su ser, y que se encuentra con Isabel, aquella que estaba estéril y que ahora tiene un pequeño futuro por la palabra del profeta Juan Bautista. Es el encuentro de dos comunidades. Y entonces el día de hoy tendremos en primer lugar que reflexionar, bueno, ¿y yo en dónde estoy parado? ¿Yo en dónde estoy situado? ¿Yo soy como Isabel, sin futuro, sin ánimo, sin ganas de hacer nada? ¿O yo soy como María, abierta a la palabra de Dios, dejándome sorprender, haciendo cosas nuevas, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre, verdad?, ir a visitar a un pariente hasta las montañas de Judea, ¿no? Lejísimos, ¿verdad? Y arriesgando, ¿verdad? En la vida de fe es un riesgo. Y si lo pensamos bien, María toda su vida va a arriesgarse. Y María representa a todos nosotros, toda la iglesia, ¿eh? La iglesia es una comunidad que se arriesga. El que recibe a Jesús en su vientre es alguien que se arriesga. Esa es el que precisamente recibe al Señor. La comunidad nueva, abierta a la acción de Dios, es una comunidad que se arriesga, porque el hombre de fe es el que se arriesga. La comunidad antigua no se arriesga, ¿no? Ahí está sentadita en su casa, ¿verdad? Y ya, hasta ahí ya no quiere arriesgarse, ya no quiere hacer nada, ¿no? Ya son mayores. María es joven y quiere arriesgarse. Y podemos ser jóvenes todos nosotros, no por la edad, podemos ser jóvenes en la fe, siempre con el riesgo, siempre salir adelante. Si lo centráramos nada más en la persona de María, María fue una arriesgada toda su vida, ¿no? Se arriesgó a aceptar el proyecto de ser la madre, ¿no? Aún cuando podía haber muerto, ¿no? Porque estaba embarazada fuera del matrimonio, la hubieran podido apedrear, ¿no? Pero se arriesgó, hágase en mí según tu palabra. Fue a las montañas de Judea, pudiéndolas saltar, se arriesgó de nuevo, ¿no?
Se arriesgó cuando Jesús creció después, ¿no? Y lo criticaban sus familiares y le decían de cosas. Y a pesar de eso, María iba callada, ¿verdad? Arriesgándose, ¿verdad? Viendo cómo ofendían a su hijo, su propia familia, rompiendo tal vez con algunos familiares porque lo criticaban, ¿no? Se arriesgó. Se arriesgó cuando vio a su hijo crucificado y lo vio morir, se arriesgó. La vida de fe es un riesgo. Y el que no está disponible a correrlo, entonces no tiene fe. Un riesgo, es un riesgo continuo, es un riesgo por seguir adelante, porque el que recibe la palabra se siente impulsado, el que recibe la palabra se renueva y tiene que arriesgarse para encontrar al que lo necesita, para encontrar al que lo requiere, para encontrar al que va viviendo, ahí va saliendo, para arriesgarse. La vida de fe es un riesgo y justamente María se va a arriesgar porque tiene a Jesús en su vientre. Es ese Jesús que está en su ser, que le hace impulsarse, ¿no? Que le hace a seguir adelante, que le hace continuar siempre con fuerza, con entusiasmo, arriesgándolo todo. María Santísima iba arriesgándolo todo. Y si María representa la nueva comunidad, nosotros tendremos que ser como esta nueva comunidad. Porque Jesús ha nacido para salvarnos. Todos nosotros conocemos ya a Jesús. Todos nosotros en unos días vamos a celebrar su nacimiento. La gran pregunta es si Jesús realmente nacerá en nosotros o Jesús se quedará como figura de adorno en el nacimiento, ¿no? Y digo, ay, qué bonito nacimiento, ay, qué bonita imagen del niño Jesús. Y si nos vamos a quedar con lo exterior está bien, ¿no? Qué bien, pero eso no sirve para nada en la fe. La vida de fe es dejar que el Señor nazca, que esté en nuestro interior y empezarnos a arriesgar. A lo mejor no para ir a la montaña como María, no, pero a lo mejor sí para salir al encuentro del que me necesita. Porque ¿a poco no es un riesgo salir a la montaña del perdón? ¿Cuántos tendrían que arriesgarse y empezar a caminar por la montaña del perdón? El perdón es un riesgo, mis hermanos, es un riesgo. ¿Qué tal si no me responde? ¿Qué tal si me la vuelve a jugar? ¿Qué tal si me vuelve a ver la cara? Es un riesgo, el perdón es un riesgo. Es un desafío de todos los días. A lo mejor no vamos a ir a las montañas de Judea, pero sí vamos a ir a las montañas de la solidaridad. Cuando tenemos que compartir algo y no queremos compartirlo, ¿verdad? Es que esa persona me cae mal, ¿no? Y ese es un riesgo, ¿verdad? Compartir algo, ¿no? Duele a veces, ¿no? Es un riesgo, tenemos que arriesgarnos. O a lo mejor, ¿verdad? Tenemos que salir, ¿verdad? A las montañas, ¿verdad? De la capacidad de escuchar al otro y de ser paciente. Es un riesgo ser paciente, ¿verdad? Es más fácil desesperarnos, es más fácil gritarle a alguien, es más fácil, ¿verdad? Decir cosas que callarnos, ¿no? Es un riesgo. El que recibe a Jesús en su vientre, como María Santísima, y eso es la Navidad, recibir al Señor en nuestro interior, es arriesgarnos para salir a las montañas de Judea, a las montañas del Señor, a las montañas que transforman lo más profundo de nuestro ser. Es un riesgo que tenemos que correr todos, ¿verdad? Es un riesgo que implica transformar nuestra vida, pero solamente el que se arriesga recibe a Jesús en su vida. María lo tenía en su vientre, se arriesgó, fue con su parienta, regresó y siguió arriesgándose, porque si lo pensamos bien, ¿dónde va a nacer Jesús? En Belén, ¿verdad? En una pinchurrienta aldea que no tenía muchas cosas, y luego en un pesebre, ¿no? Ahí entre los animales, ni una casa, ni una cama, nada, de lo peor. Es un riesgo la fe, pero ahí es donde nace Jesús, en el riesgo. Cuando yo me atrevo a desafiar mi vida y digo, no, ya voy a ser más paciente. No, ya voy a ser más generoso. No, ya voy a ser más solidario. No, voy a ayudar más a esta persona. Ya voy a ayudar, ¿verdad? Voy a hacer esto. Es un riesgo. La vida de fe es un riesgo, mis hermanos. No es fácil, porque a veces nos da miedo. Decimos, no, mejor hoy no voy a la montaña, ¿no? Mejor hoy me arrepiento. Mejor hoy no perdono. Mejor hoy no ayudo. Mejor hoy no soy solidario. Mejor hoy no quiero. Nos da miedo a veces, ¿no? Pero el que se arriesga deja que Jesús nazca en su interior. El que se arriesga hace Navidad. El que se arriesga transforma su vida. El que se arriesga va renovando totalmente su historia y realmente va transformando su ser y va preparando todo lo necesario para que nazca el Señor. Pues pidamos, mis hermanos, que este tiempo del Adviento que nos queda, estos últimos días, seamos capaces como María de ponernos en pie, ¿verdad? De resucitar, ¿no? De resucitar, porque dice, en aquellos días María se levantó, ¿verdad? Bueno, la palabra levantó no aparece aquí, la borran los traductores, ¿verdad? Porque uno dirá, ¿de dónde se levantó, no? Estaba sentadita, acostada. No, porque levantarse significa resucitar, significa tener una vida nueva. Y cuando alguien se levanta y tiene una vida nueva, se arriesga a ir a las montañas de Judea, se arriesga para encontrarse con el hermano, se arriesga para visitar a esa comunidad que ya no tenía futuro, para que sepa que hay un futuro mejor. Es Cristo que nace y Cristo que da futuro, que Cristo que da esperanza. Pues que este tiempo del Adviento, mis hermanos, realmente nos levantemos, realmente nos arriesguemos para transformar nuestra vida, ejemplo de María, y que realmente sepamos que el Señor nace
no solamente en el adorno del nacimiento, no solamente en los dichos de la gente, sino nace en nuestro interior para ser desafiantes, para transformar nuestra vida. Que no seamos como Isabel, que se quedó durante años, ¿verdad?, estéril, sin vida, ¿verdad?, sin ánimo, sin esperanza. Seamos como María, llenos de esperanza, llenos de fecundidad, llenos de la capacidad de salir al encuentro del otro para transformar siempre la existencia. Que así sea. Así sea. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, queridos hermanos, deseando ardientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo, supliquemos con más intensidad su misericordia, para que otorgue la salvación a toda la humanidad. Y digamos a cada petición: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor Jesús visite a su iglesia y la proteja siempre, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que bendiga y fortalezca al Papa Francisco en la celebración de su 85º cumpleaños, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que dirija, según su voluntad, las mentes de los que gobiernan las naciones y así promuevan toda clase de bienes, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que todos los que sufren persecución sean misericordiosamente liberados, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que los niños y jóvenes que en estos días están de vacaciones vivan el sentido verdadero de la Navidad, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que nos encuentre vigilantes, anhelando su retorno glorioso, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, tú que elegiste como templo de tu permanencia a Santa María, ayúdanos a ser como la humilde hija de Israel, para que seamos capaces de salir al encuentro de aquel que nos necesita, desafiando nuestra fe y teniendo un porvenir glorioso, pues tú quieres nacer en nuestro interior. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y ahí donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unida a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambian ahora un gesto de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos traes la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta semana, el próximo viernes, ya estaremos celebrando la misa de Nochebuena. Vamos a tener la misa de Nochebuena en el templo de San Marcos el 24 de diciembre, en San Marcos a las 6 de la tarde y aquí en la Encarnación a las 8 de la noche. Entonces el viernes 24 de diciembre, 6 de la tarde en San Marcos, 8 de la noche aquí en la Encarnación. Y luego el sábado 25 de diciembre, día de la Navidad, tendremos la misa aquí a las 10:30 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche. Y en San Marcos, el 25 a la 1 de la tarde. El próximo jueves, hermanos, vamos a tener aquí unos villancicos, ¿verdad? Están cordialmente invitados a participar aquí a las 8 de la noche, ¿verdad? Después de la misa de 7, el jueves, vamos a tener aquí un canto de villancicos. Los invitamos para participar, ¿verdad? El próximo jueves, ¿verdad? Jueves 23, habrá aquí unos villancicos para que puedan participar. Y también, ¿verdad? Tendremos, también les recuerdo, como la semana pasada se los decía, el diezmo, ¿verdad? Esta colaboración que hacemos anualmente, para entregarle en la curia, ¿verdad? Decíamos a principios de marzo más o menos, para que lo tomen en cuenta. Si alguien quiere su sobre, lo puede pedir a la salida. Tenemos otro aviso. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, mi nombre es Gustavo Reyes y hoy el motivo que esté aquí enfrente de ustedes pues tiene dos objetivos, ¿verdad? El primero de ellos y el más importante es pedir su oración por uno de los sacerdotes de nuestro decanato. La diócesis de Iztapalapa se divide en diferentes decanatos y nuestra parroquia pertenece a uno de estos decanatos, es el primer decanato. Y dentro de nuestra comunidad pues tenemos también a sacerdotes con enfermedades, con edad avanzada y algunos jóvenes como el padre Esteban, ¿verdad? Nuestro párroco. Y pues uno de estos padres enfermos es el padre Alberto, ¿verdad? Alberto Lozano. Y pues ahorita necesitamos hacer mucha oración por él para que se recupere. Hace no mucho tuvo una operación y pues ahorita está todavía un poco delicado. Se encuentra en recuperación, pero hay que estar pidiendo mucho por él. Y un segundo punto es pedir su apoyo económico. El padre ahorita está internado, ¿verdad? Y hay que pagar también los gastos hospitalarios. Y para ello recurrimos a su caridad. El señor obispo ha pedido que durante estas jornadas se piden las misas una colecta también para el padre Alberto, ya que los gastos médicos son muy elevados y hay que cubrir pues una deuda bastante considerable. Entonces acudimos a su generosidad. Estamos también confiados en la providencia de Dios y pues le encargamos mucho en su oración al padre Alberto. Hermanos, muchas gracias y pues en la salida estaremos los seminaristas también con un canastito esperando que nos apoyen para el padre Alberto. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada una de las oraciones respondemos amén. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que Cristo sea su fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues que todos tengan un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias, Padre. Quien quiera apoyar al Padre Alberto, ahí están afuera los seminaristas.